y déjenme compartir pantalla. Entonces, recuerden, yo minimizo todo para poder ver mejor lo que estoy escribiendo. Entonces, si necesitan hacer una pregunta o si tienen algo que aportar, por favor, siéntanse en libertad nada más de abrir el micrófono e interrumpirme si así lo necesitan. Sí. Cuando hablamos del tema de residuos cuadráticos, esto es quizá no el mejor nombre para esto, pero es que en realidad, o sea, lo que vamos a ver es un poco cómo se comportan las potencias de los números módulo un primo. Y en este caso lo que vamos a ver es que, vamos a empezar a travesear a ver cómo podemos encontrar esto. Ciertamente los residuos cuadráticos son los que más se usan, pero vamos a ver en realidad cuestiones más como orden como el orden de un elemento. No sé si ya cubrieron lo que tiene que ver con índices y con órdenes en álgebra con respecto a grupos, pero voy a asumir que no lo han cubierto y vamos a verlo un poquito ahora. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio, que entonces todo aquí va a pasar módulo módulo 7 y tomo 7 porque 7 es un primo lo suficientemente pequeño, o sea, lo suficientemente pequeño para que no haya que hacer mil operaciones para hacer el ejemplo, pero tampoco es tan pequeño que resulte poco, que el ejemplo resulte no muy, que no nos dé necesariamente lo que necesitamos ver. Entonces, vamos a hacer en este caso X y N y uno, dos, tres, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y recuerden, todo va a estar en la aritmética que hacemos es módulo 7, entonces cada vez que demos un número tenemos que encontrar ese número módulo 7. Y esencialmente lo que vamos a calcular es x a la n para cada x y para cada n en esta cuadrícula. Entonces, dicho sea de paso, hay una fila y una columna que es muy fácil de llenar. 1 a la 1, 1, 2 a la 1, 2, 3 a la 1, 3, 4 a la 1, 4, 5 a la 1, 5, 6 a la 1, 6. 1 a la 1, 1, 1 a la 2, 1, 1 a la 3, 1, 1 a la 4, 1, 1 a la 5, 1 y 1 a la 6, 1. Ahora, a partir de aquí, lo que quiero es que vayamos llenando esta cuadrícula de manera que que veamos cómo nos va dando cada una de estas congruencias. Entonces, 2 a la 2, ¿cuánto es 2 a la 2? 4. 4 módulo 7, 4 módulo 7 es 4. 3 a la 2 es 9, módulo 7, esto nos va a dar 2. 4 a la 2 es 6, 4 a la 2 es
16. 16 módulo 7 sigue siendo 2. Y 5 a la 2 es 25. Módulo 7 es 21 más 4, entonces es 4. 6 a la 2 es 36. 36 módulo 7 es 1, porque es 35 más 1. Dicho sea de paso, aquí, bueno, aquí podemos decir 2 a la 3 es 8, módulo 7, esto nos da 1. Pero, por ejemplo, en vez de decir, bueno, 3 a la 3 es 27, módulo 7 es 6, podríamos decir eso, o podríamos decir, ya sabemos que 3 a la 2 es 2, entonces es 2 por 3, 6. Ambas son correctas. Repito, podemos simplemente hacer 3 a la 3, 27 y sacar el módulo, o podemos decir 3 a la 2, ya dijimos que era 2, entonces 2 por 3 es congruente con 3 a la 3. Veámoslo aquí, podríamos decir 4 a la 3 es 64 y sacamos módulo 7, 64 módulo 7, me parece que es 1. 64 es 63 más 1 y 63 es 7 por 9, entonces es 1. O podemos simplemente decir, ok, ya sabemos que 4 a la 2 es congruente con 2, entonces 4 a la 3 va a ser congruente con 2 por 4, que es 8, que módulo 7 es 1. Cualquiera de las dos se vale. 5 por 4, 20, módulo 7, esto es 6. Y 6 por 1 por 6, 6. Entonces, con respecto a 4, bueno, o sea, 2 a la 4 es 1 por 2, esto va a ser congruente con 2. 6 por 3 es 18, 18 módulo. O sea, lo que estoy es, vean que lo que estoy es tomando el último, que sería 3 a la 3, multiplicándolo por el 3. Entonces, 3 a la 3 es congruente con 6, 6 por 3, 18, 18 módulo 7, esto es 4. 1 por 4 es 4. 6 por 5 es 30, módulo 7 es 2. Y 6 por 6 es 36, módulo 7 es 1. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12, módulo 7, 12, módulo 7 es 5. 4 por 4, 16, módulo 7 es 2. 2 por 5, 10, módulo 7 es 3. Y 1 por 6, 6, módulo 7 es 6. 4 por 2 son 8. Módulo 7, eso es 1. 5 por 3 es 15. 15 es 14 más 1, entonces esto es congruente con 1. 2 por 4 es 8, módulo 7 es 1. 3 por 5 es 15, módulo 7 es 1. 6 por 6 es 36, módulo 7 es 1. Entonces, ¿qué eran las cosas que quería que observáramos? De manera muy importante, primero, esto, de hecho, esto me parece que lo habíamos probado ya hace varias semanas. Se llama el pequeño teorema de Fermat. Pero también quiero que vean esto, esto y esto. Que entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que, bueno, y técnicamente si lo ponemos de esta manera, tendríamos que poner este acá y este acá. Entonces, hay un par de cosas que queremos ver ahí. Lo primero que queremos ver es
que siempre hay, pues, bueno, primero el pequeño teorema de Fermat. El pequeño teorema de Fermat dice que si P es un primo, y A no es congruente con 0 módulo P, o dicho de otra manera, A y P son primos relativos, entonces A la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Entonces es lo que teníamos acá. Todos los que no son congruentes con 0 módulo P es de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vemos que cuando elevamos en cualquiera de ellos a la P menos 1, siendo P 7, P menos 1 sería 6. Cuando elevamos eso al cuadrado, perdón, cuando elevamos cada número a P menos 1, nos da 1. Entonces, aquí estamos viendo que este teorema se cumple. ¿Recuerdan la prueba de este teorema? Bueno, hay varias, pero nosotros hicimos una en clase hace ya varias semanas. Bueno, para esto necesitamos un pequeño lema que dice que dado J que no sea congruente con P, bueno, que no sea congruente con 0 módulo P en este caso. Que no sea congruente con 0 módulo P. Vamos a tener que J, 2J, 3J hasta P menos 1 por J. De hecho, no lo llamamos J, es que J usualmente lo usamos para un índice. Déjenme nada más cambiar esto y en vez de llamarle J, llamémosle A, porque A es lo que vamos a usar. Entonces, dado A distinto de 0, entonces el conjunto A, 2A, 3A hasta N más 1A. Voy a ponerlo aquí. Menos 1 módulo P. Claramente ambos conjuntos tienen exactamente P menos 1 elementos, entonces lo que estamos diciendo con este lema es que multiplicar las clases de equivalencia módulo P, las clases de equivalencia no 0 módulo P, esencialmente lo que van a hacer es permutar de alguna manera los elementos. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, si esto no fuera cierto por contradicción, si por contradicción, perdón, en español lema no es con doble M. Si esto no fuese cierto, entonces
si no es cierto, entonces esto implica que existen X y Y en 1, 2, hasta P menos 1, tal que X por A es congruente con Y por A. Módulo P, lo cual es lo mismo que decir que P divide a A por X menos Y. Asumamos aquí, sin pérdida de generalidad, asumamos que X es menor o igual que Y. De otra manera, perdón, al revés, que Y es menor o igual que X. ¿Por qué? Porque si no, pues simplemente volteamos el término, no va a haber problema. O sea, esencialmente, sin pérdida de generalidad, a 0, que va a ser mayor que X menos Y, porque X y Y, aunque no lo escribimos explícitamente, X y Y son números distintos. Entonces tenemos X menos Y menor que P. ¿Y qué sabemos cuando P divide un producto? Bueno, si X menos Y es menor que P, pero positivo de fijo, esto implica que P no divide a X menos Y, lo cual implica, si un primo divide un producto, divide al menos a uno de los factores. Entonces esto implica que P divide a A, pero esto implica que A es congruente con 0 módulo P. Pero si recordamos, tenemos esto acá, que nos dice que A no es congruente con 0 módulo P. Entonces tenemos una contradicción, lo cual nos facilita contradicción. Entonces, ¿qué sabemos? Profe, ¿Sí? es que mira que no se le está escuchando bien, suena como ya la abuela. Gracias. Sí, tengo un segundo, voy a pausar el testing para atenuar esto. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, profe, ahora sí. Ok. Entonces, ya volvemos a poner esto. Y bueno, ¿qué sucedió? De aquí lo que podemos concluir, por lo tanto, dicho de otra manera, A, 2A, hasta P menos 1 por A, módulo P, son una permutación de 1, 2, hasta P menos 1. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en algún orden son congruentes 1 a 1. Entonces, de otra manera, habéis puesto de otra manera, A por 2A por 3A
hasta P menos 1 por A es congruente con 1 por 2 por 3 por P menos 1 módulo P, o lo cual es lo mismo que decir a P menos 1 factorial por A es congruente con, por A a la P menos 1, perdón, es congruente con P menos 1 factorial, módulo P. Esto, de hecho, esto sabemos que es menos 1, pero en cualquier caso podemos simplemente cancelarlos porque sabemos que P menos 1 factorial no tiene ningún factor de P, por ende es primo relativo con P. Entonces, esto implica inmediatamente que A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Entonces, ¿por qué queremos esto? Veamos que lo que estamos diciendo es que que módulo P, cualquier número primo relativo con P, si lo elevamos a una potencia lo suficientemente grande, que a lo sumo va a ser P menos 1, nos va a dar 1. Entonces, aquí lo que vamos a definir es un concepto bastante sencillo. Entonces, lo que vamos a decir es que si tenemos dado X un elemento de ZP. ZP nuevamente es los enteros módulo P o las clases de equivalencia. O sea, módulo 7, 1 y 8 son lo mismo, o 1 y 36 son lo mismo. Pero dado X en ZP, el orden de X, que lo vamos a poner como orden de X igual acá, es el menor a entero positivo K tal que X a la K es congruente con 1 módulo P. X aquí, X no es congruente con 0 módulo P, es congruente. Pues que si X es congruente con P, eso no se cumple. Entonces, esencialmente son los elementos no cero de ZP. Sabemos que acá siempre existe porque va a ser a lo sumo P menos 1. Pero, por ejemplo, si nos volvemos aquí atrás, ¿cuál es el módulo 7? ¿Cuál es el orden de 1? ¿Cuál es el mínimo entero positivo por el cual al cual hay que elevar 1 para que nos dé 1? No es una pregunta que nos planteó. Lo pueden sacar directamente del Facebook que por 1, profe. Profe, igual otra vez se le fue un poco el micrófono también por aquello. Ay, Dios mío, disculpe.
Ahora estoy abierto para no tener que. Ok. Muy bien. Entonces, ¿quién fue el que me dijo el orden de 1? Sí, supongo que es 1, es el mínimo al que hay que elevarlo para que me dé 1. Correcto, gracias Cristian. Efectivamente es 1. Entonces, el orden de 1 es 1. Módulo 7. Bueno, en realidad ese es universal. El orden de 1, módulo cualquier primo siempre va a ser 1. ¿Cuál es el orden de 2, módulo 7? 3. 3, porque es el mínimo entero por el que hay que elevarlo para que nos dé 1. El orden de 3, módulo 7. 6. Ajá, el orden de 4. 3 otra vez. Y el orden de 5. 6. Y el orden de 2. Perdón, el ¿De orden 2 o de de 6. 6? El orden De de 6 es 6. 2. El orden de 6, ok. ¿Qué notan ustedes? ¿Qué relación hay entre los órdenes? O sea, el orden de 2 es 3. Y estamos hablando módulo 7. ¿Qué relación hay entre 3 y 7? ¿Qué es la misma relación que hay entre 2 y 7 y entre 6 y 7? O primos. Bueno, eso es cierto porque 7 es primo y los demás son menores, pero no es lo que estoy buscando. Tiene que ver ¿Podría con repetir este la número. pregunta, profe? O sea, ¿cuál es la relación que tenemos entre los órdenes de cada uno de los elementos de ZP y el término P en este caso? Okay. P es 6, P es 7, P menos 1 es 6. 1 divide a 6, 3 divide a 6, 6 divide a 6, 3 divide a 6, 6 divide a 6, 2 divide a 6. Entonces, esencialmente, vamos un poquito para adelante, vamos a tener un nuevo teorema que lo que nos dice es lo siguiente. Lo que nos dice es, dado a X, voy a escribirlo de esta manera. Usualmente cuando uno escribe Z estrella o R estrella o Q estrella, lo que estamos hablando es que tenemos el original, o sea, R estrella sería los números reales quitándole el 0. Z estrella serían los números enteros quitándole el 0. En este caso, lo que estamos diciendo es, son las congruencias módulo P quitando la congruencia del 0. Simplemente lo que estoy diciendo, esta notación todo lo que quiere decir es que X no va a ser congruente con 0. Profe, otra vez el micrófono. Dios mío, disculpen, es súper molesto. Y no sé por qué se me está bajando a cada rato. Bueno, sí sé por qué. Eso es una cuestión de drivers. Pero porfa, avísenme si vuelve a pasar. Bueno, lo que vamos a tener es lo siguiente. El orden de X va a dividir a P menos 1. De fijo. Y para esto vamos a necesitar un lema. El lema es relativamente, ay, necesidad la mía
Ese es el problema de leer mucha mata en inglés. En inglés lema, sí se escribe con doble M. Pero el lema es sencillo. El lema lo que dice es si X a la K es congruente con 1 módulo P. Y de hecho, muchas veces ustedes van a ver esto, el orden con un subíndice P. Yo lo estoy obviando porque estamos haciendo todo módulo P, no tenemos otro primo en cuestión. Pero digamos, algunos libros ustedes lo podrán encontrar así como ORT sub P o a veces nada más como O sub P. Cuando no haya posibilidad de confusión, yo nada más voy a escribir ORT. Entonces, si X a la K es congruente con 1 módulo P, entonces el orden de módulo P de X divide acá. Y me imagino que ya vieron cuál va a ser, o sea, cómo es que este lema va a tener al teorema original esencialmente de corolario, porque sabemos que X a la P menos 1 va a ser 1 por el pequeño teorema de Fermat. Y usando esto, tendríamos que decir, si X a la P menos 1 es 1 para todo X, entonces el orden de eso tiene que dividir a ese número. Pero aquí es muy sencillo. El lema, la prueba del lema es esencialmente por contradicción. Y es bastante supongamos que el orden perdón, el orden de X, vamos a llamarlo N, no divide acá. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de esto? Implica que el máximo común divisor de N y K, llamémoslo D. ¿Qué sabemos de D en relación con N y K? O al menos en relación con N. Sabemos que D va a tener que ser menor que N, porque, o sea, N no divide acá, por ende, los factores de N que estén en común con K van a ser menores que el producto que nos dé N. Entonces, eso nos va a dar D, tiene que ser menor. ¿Por qué es que me interesa esto? Porque entonces, esto implica que existen A y B enteros, tal que a N más BD, perdón, más BK es igual a D. Eso es es una de las variantes del teorema de Bézout. Y esto es muy sencillo lo que nos va a suceder. Lo que nos sucede es lo siguiente. Eso quiere decir que X a la D es igual a X a la AN más BK. Y esto es igual a X a la N elevado a la A
por X a la K elevado a la B. ¿A qué es congruente módulo P X a la N? Bueno, como N es el nombre que le pusimos al orden de X, esto quiere decir que X a la N es 1 y es el menor entero para el cual es 1. Entonces, esto va a ser 1 a la A. Y por hipótesis, X a la K es también 1. Entonces, este X a la K va a ser congruente con 1. Tenemos que esto es congruente con 1 a la B. Y eso esencialmente es congruente con 1 módulo P. Entonces, vean lo que tenemos. Por lo tanto, X a la D es congruente con 1 módulo P. D es un entero positivo. D es un entero positivo y D es menor que N, que es el orden de X. ¿Qué tenemos acá? Okay. Me gustaría que me dijeran en este caso, aquí tenemos una contradicción. Quiero que me digan por qué tenemos una contradicción. Y si quieren, nos devolvemos y vemos la definición del orden de X. ¿Cuál es la definición del orden de X? Dice ser el menor. Es el menor entero positivo que cumple esto. Entonces, resulta que nosotros, según esto que estamos haciendo, estamos encontrando que D cumple la condición, pero es menor que el orden de X. Pero el orden de X era el menor entero positivo que cumplía con que X a la N fuera 1. Entonces, por eso tenemos la contradicción. Todo lo que asumimos fue que N no dividía acá. Entonces, lo que tenemos, o sea, la contradicción, lo único que asumimos que no era parte del enunciado es que N divide acá. Y entonces aquí podemos ver la prueba del teorema es esencialmente una línea. O sea, teniendo la prueba del lema, teniendo el lema, la prueba del teorema es sencillísimo. Para todo X en ZP estrella, X a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P, lo cual implica que el orden de X divide a P menos 1. Y ya está, ahí tenemos el teorema demostrado. Entonces, ¿qué cuestiones vamos a tener? Bueno, por ejemplo, vamos a tener que, no va a haber, vamos, un primo un poquillo más grande. Imaginémonos 37. 37 es un primo. Otra vez el micrófono. Gracias. Tomemos 37, dije, 37 es un primo lo suficientemente grande. Entonces, ¿qué sería P menos 1? P menos 1 es 36. ¿Qué quiere decir
que P-1 sea 36. Quiere decir que vamos a encontrar, o que podríamos encontrar, en realidad no lo hemos probado, pero una cosa que sí es cierto es que para cualquier divisor de P-1 va a haber un número que tenga ese orden. Entonces, si nosotros nos devolvemos unas cuantas, los divisores, o sea, cuando estábamos trabajando con 7, los divisores eran 1, 2, 3 y 6. Y había de orden 1, bueno, siempre hay uno de orden 1 que es 1. Había de orden 2, de orden 3 y de orden 6. Pero módulo 37, ¿qué nos está diciendo esto, módulo 37? Okay. Que si P es igual a 37, P-1 es 36, y esto implica que, veamos, 36, que los posibles órdenes son los divisores de 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 y 18. Puesto de otra manera, sabiendo esto, Profe, una pregunta, ¿y el propio 36 no sería también, no? perdón, tiene usted toda la razón, 36 también. Sabiendo esto, resuelva x a la 11 congruente con 1 módulo 37. ¿Alguien puede resolver eso rápidamente? Tiene una sola solución. No sé si sea trivial, pero la del 1. Ok, entonces tenemos x igual 1, o sea, x igual 1 trivialmente es una solución, pero lo que no es, yo les dije, es única, pero ¿por qué es única? Bueno, veamos, si x a la 11 es congruente con 1 módulo 37, entonces el orden de x divide a 11, pero también tiene que dividir a 36. ¿Cuál es el máximo común divisor de 11 y de 36? 1. 1. Entonces, esto implica que x a la 1 es congruente con 1 módulo 37. Y entonces x es la única solución de esto. Algo Profe, parecido disculpe, pasaría si nosotros en vez de el 11 micrófono. tuviéramos x a la 14. ¿Se me volvió a mutear? Se está Sí, disminuyendo. otra vez. Ok. Disculpen con eso. ¿Qué sucedería si nosotros dijéramos x a la 14 congruente con 1 módulo 7?
Entonces, esta sucede lo mismo. P es 37, entonces el máximo común divisor de P-1, que es 36, y de 14, ¿cuál es el máximo común divisor de esos dos números? 2. Correcto. Entonces, esto implica inmediatamente que X cuadrado es congruente con 1 módulo 37. ¿Cuáles son las? Bueno, nosotros no lo hemos probado, pero resulta que cuando P es primo, ZP es lo que llamamos un campo. Un campo es algo que es un grupo aditivo y que se le quitamos el 0, es un grupo multiplicativo. Resulta que en campos siempre un polinomio de grado n tiene a lo sumo n soluciones. Entonces, lo que sabemos acá es que x cuadrado congruente con 1 sería lo mismo que decir x cuadrado menos 1 congruente con 0 módulo 37. Eso tiene, tiene a lo sumo 2 soluciones. Entonces, no tenemos que buscar mucho. ¿Cuáles son las soluciones en este caso? 1 y menos 1. 1 y menos 1, o en este caso, ¿qué es menos 1? 36. 36. Entonces, las soluciones son x igual 1 y x igual 36. Cuando estemos hablando, o sea, que esto, como ustedes ya lo dijeron, es congruente con menos 1 módulo 37. Entonces, en general, si está bien hecho, yo no les voy a castigar el que usen menos 1 en vez de P-1, por ejemplo. Pero digamos que técnicamente cuando uno habla de ZP, está hablando de 1, 2, 3 hasta P-1 con la aritmética modular. Pero igual, si usan menos 1 o menos 2, si ustedes entienden que en este caso menos 1 es 36 y menos 2 es 35 y así sucesivamente, y es claro del procedimiento que están entendiendo eso, yo no tengo inconveniente, pero aquí en este caso menos 1 propiamente diríamos que en este caso es 36. Ok, bueno, en realidad déjenme ver porque lo que no quería era es que hay un solo teoremilla por ahí, pero ese teorema no me parece tan importante. O sea, se los podemos enunciar y dejarlo como para que ustedes investiguen por qué es cierto, pero no lo vamos a demostrar, mejor después de enunciarlo, que tiene que ver con esto. Pasamos a lo que tiene que ver con sus dudas. Entonces, en este caso, el teorema es bastante sencillo. Si el orden de X es K y el orden de Y es N con el máximo común divisor de K y N igual 1, entonces el orden de XY es N por K. Y dicho sea de paso,
esta hipótesis es necesaria. O sea, resulta que usted puede tener, cuando no son primos relativos, ahora, o sea, cuando no son primos relativos, de hecho, de fijo, va a ser algo menor que esto. Déjenme. Si es que creo que en general lo que uno va a tener es que si el orden de X es K y el orden de Y es N, entonces el orden de X por Y es el mínimo común múltiplo de N por K. Y en este caso, dado que el máximo común divisor es 1, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los dos. Pero la prueba se las dejo de ejercicio. No es particularmente complicado. Hay varias soluciones. La que me parece más sencilla va por contradicción. Asuma que, bueno, es fácil ver que N por K, o sea que XY a la N por K va a ser congruente con 1. Eso es fácil de ver, entonces resulta que el orden va a dividir a N por K y todo lo que tienen que ver es, asuman que hay un factor propio que es el orden y llegan a una contradicción. Esa es una de las soluciones, no es la única, pero me parece la más rápida. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no hay preguntas, entonces déjenme parar la grabación